otra vez. ¿Qué fue lo que nos quedamos? Porque no recuerdo, chicos. Sí, profe. Empezamos a ver lo de enzimas, ¿no? Sí, profe, así es. Nos quedamos en los sustratos, eso. Ahí en esa parte. Ok, bueno. Decíamos que para poder para que obtener el mismo producto a través de una reacción catalizada por una enzima, o por algún otro medio en el que se convirtieran los reactivos en productos, variaba la energía que se tenía que implementar, que usar ahí en ellos. Un ejemplo que veamos acá. Todavía no lo vemos. Bueno. Nos dice que para obtener los productos pueden ser mediante colisiones, o sea, choques entre moléculas, para generar la energía necesaria. En este caso se transmitiría mediante la energía cinética, o sea, las moléculas moviéndose y chocando entre sí. Y se llevaría a cabo se llegaría al nivel de la energía de activación para poder transformar los reactivos en productos. Sin embargo, para llegar al estado de transición, nosotros podemos observar aquí en estas dos imágenes la comparación de una reacción catalizada y una reacción que no es catalizada. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro estado tal, los reactivos como tal, y para llegar al estado de transición se requiere más energía en una reacción no catalizada que en una que es catalizada por alguna enzima, por ejemplo, o algún medio catalítico, podría ser algún metal. Entonces, para llegar al estado de transición y que los reactivos se vuelvan productos, requieren más energía las no catalizadas que las catalizadas. Y aquí podemos ver el pico de las reacciones, ¿no? Entonces, al final obtenemos el producto que buscamos, que deseamos. Y bueno, al final obtenemos el mismo producto, pero con diferente consumo de energía. Imagínense si esto lo viéramos a nivel metabólico, pues no sería conveniente. O sea, por eso nuestro cuerpo utiliza enzimas, generamos enzimas para poder degradar las moléculas, las biomoléculas, y poder extraer la energía necesaria. Entonces, aquí en este caso, si fuera de esta forma, que no catalizáramos
la descomposición, pues tardaría mucho tiempo para poder llegar a este punto, llegar al estado de transición, y se requiere más energía, por lo tanto consumirías más energía que la que produces degradando los alimentos. Y energéticamente, pues no es viable. De igual forma, aquí tenemos una comparación de dos reacciones, la azul que viene siendo una reacción no catalizada y una roja que es catalizada. Entonces, para llegar al estado de transición, pues es mucho menor una catalizada que la no catalizada. Y bueno, reconsiderando el ejemplo del peróxido de hidrógeno, digamos que haciendo una comparación para su degradación, digamos que dejamos peróxido a temperatura ambiente, 20-22 grados más o menos. Para que ese peróxido se llegue a descomponer y generar una molécula menos reactante, menos oxidante, como es el agua y el oxígeno, se requieren, por ejemplo, en este caso, 18 kilocalorías por cada molécula, por mol de peróxido, para que así de la nada, que esté a temperatura ambiente, el aire libre, se pueda descomponer, requiere 18 kilocalorías por mol. Si le agregamos un catalizador, en este caso, hierro, una barra de hierro o algún otro tipo de forma de estarle agregando hierro al peróxido, pues va a consumir menos energía porque le estás agregando un catalizador. Entonces, de 18 te va a empezar a producir únicamente, te va a consumir únicamente 10 kilocalorías por mol. Y si estamos utilizando alguna enzima, por ejemplo, en este caso, la catalasa, únicamente te va a consumir 1.7 kilocalorías por mol para poder degradar la molécula del peróxido. Entonces, podemos ver ampliamente o muy notoriamente cómo las reacciones que son catalizadas requieren menor energía, e incluso si son catalizadas por alguna enzima, pues requieren muchísimo menos energía. Entonces, aquí podemos observar esa comparación. 18 kilocalorías por mol, si no hay un catalizador, únicamente dejándolo degradar por tiempo. Si le agregamos un catalizador como es el hierro, consume 10 kilocalorías por mol. Y si estamos utilizando alguna enzima, pues consume muchísimo menos, hasta 1.7 kilocalorías por mol. Entonces, ahí nomás para ver la comparación de las reacciones catalizadas y las que son no catalizadas. Y si recuerdan, no, creo que con usted no llevé biocatálisis. Bueno, hay unos tipos de modelos en el que explica el funcionamiento de las enzimas, cómo es que funcionan, cómo es que se unen, cómo trabajan. Entonces, toda enzima requiere un lugar activo, un sitio activo, que es donde realmente se va a llevar a cabo la reacción. O sea, de toda esa proteína, de toda esa parte proteica, los cofactores, etcétera, solamente una porción de esa proteína es la que realmente interactúa con el sustrato para poder generar el producto o los productos. ¿De acuerdo? Entonces, a ese lugar donde se va a unir con el sustrato se le conoce como sitio activo. Y bueno, en 1894, este investigador, Emil Fischer, propone un modelo
a cómo cree, cómo piensa que funcionan las enzimas. Y él dice, bueno, él genera la propuesta de la cerradura y llave. O sea, que es únicamente una enzima para un único sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Que una enzima nunca va a actuar sobre otro sustrato, ni ese sustrato va a poder acoplarse a una enzima, a otra enzima, sino que es el ejemplo de que una llave no puede abrir cualquier cerradura o una cerradura no acepta cualquier llave. Entonces, ahí lo que quiere él mostrar o decir es cómo es que se lleva la especificidad de las enzimas para dichos sustratos. O sea, una enzima nunca va a poder trabajar sobre otro sustrato, a excepción de un ejemplo que vamos a ver ahorita. Y bueno, aquí tenemos lo que es la enzima con su lugar activo, el sustrato, y después se genera esta estructura que está acá, que se le conoce como complejo enzima-sustrato. Y pues bueno, vemos que corresponde exactamente el sitio activo con el sustrato y demás. Y luego viene este otro señor, el Daniel Koshland, 1958, y propone otro modelo de enzima o de complejo enzima-sustrato. ¿Y qué es lo que dice él? Dice, no, hay enzimas que tienen la capacidad de moldearse, de reconstituirse y pueden actuar sobre otros sustratos. Entonces, a él le llamó el modelo de ajuste inducido. ¿Qué quiere decir? Bueno, no dice, dicha hipótesis implica que la enzima se distorsione en determinado momento, asimismo el sustrato. Este cambio puede ser local o puede representar un cambio importante en la conformación de la enzima. Estas distorsiones ayudan a ajustarse a la tarea catalítica y considera el siguiente ejemplo. Y bueno, aquí tenemos el anterior modelo, el de cerradura y llave, una enzima, su lugar activo que corresponde con el sustrato, se genera el complejo enzima-sustrato y se lleva la reacción catalítica y se generan los productos a partir del sustrato. Y la enzima, si se fijan, pues queda igual, no sufre alteración, no sufre cambio, no nada, únicamente llega, actúa y se va. Caso contrario, modelo del ajuste inducido. Si se fijan, esta enzima se parece a la enzima anterior, sin embargo, tiene ciertas diferencias en el lugar activo, ¿de acuerdo? Y si se fijan, pues no corresponde el lugar activo con el del sustrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, la enzima tiende a deformarse para poder acoplarse o adaptarse al sustrato. E incluso el sustrato sufre cierta alteración estructural, cierta alteración física para poder como que acoplarse, adaptarse a este espacio. Y al final pues obtenemos la reacción y generamos los productos al igual que acá. ¿Qué ejemplo podemos obtener de este? Bueno, a lo mejor así un ejemplo muy burdo. Glucosa y fructosa son cetosas, perdón, son hexosas. O sea, tienen 6 carbonos ambas moléculas. Pero una proviene de los aldehídos y la otra proviene de las cetonas. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, digamos que esta es una molécula o una enzima que puede degradar la glucosa, pero sin embargo únicamente tenemos fructosa. Entonces hace un acoplamiento, un ajuste para poderle trabajar. O sea, el sustrato viene siendo moléculas de 6 carbonos. Glucosa y fructosa son de 6 carbonos. Únicamente lo que cambia es la orientación
del enlace. Entonces, una es 1.6 y la otra es, ¿qué era? 1.5, no, 5 y 2, algo así. Pero al final tiene, no, 2 y 5 y 1.6. Entonces, al final las dos tienen 6 carbonos en su estructura. Sin embargo, la orientación del enlace que las hace descendientes, por así decirlo, de los aldehídos y de las cetonas, es lo que hace específico el sustrato para la enzima. Sin embargo, al ser los dos de 6 carbonos, pues hay cierta similitud y se puede llevar a cabo el sistema de ajuste inducido y al final pues obtener el producto final. ¿De acuerdo? Entonces, nada más menciona eso y ciertas enzimas pues pueden o tienen cierta capacidad para poder actuar sobre otros sustratos para el que no son hechos. Si hay cierta similitud, si hay cierta parecido al sustrato con el que trabaja, pues se puede adaptar. ¿Qué otros mecanismos tienen las enzimas? Bueno, aparte de catalizar la reacción y generar los productos, separarlos o unir los reactivos, tienen la capacidad de como orientar, de formar, pues sí, más bien sería como orientarlos a los sustratos para poderlos llevar a cabo la reacción. Entonces, si el sustrato lo acomoda de cierta forma, los enlaces tienden a ser sensibles o lábiles a generar nuevos enlaces o romper esos enlaces para la formación de los productos. Entonces, no nada más sirve para catalizar, sino que así como que también agarra al sustrato y lo mueve, lo orienta, lo acomoda para llevar a cabo la reacción. Agregan cargas a los sustratos. Bueno, ya sabemos que la enzima es una madeja de aminoácidos por la parte proteica y algunos radicales de esos aminoácidos ayudan a unirse al sustrato y cambiar cierta electronegatividad de algunos enlaces para poder romperlos o poderlos unir. Entonces, aparte de tener el sitio activo, algunos otros aminoácidos de la parte proteica ayudan como que si van a romper la estructura, ayudan a jalarla, por así decirlo, para que se rompa el enlace, o ayudan a generar una electronegatividad mucho más fuerte y formar nuevos enlaces para unir los reactivos, por ejemplo. Inducen la formación en el sustrato. Dice, cuando una sustancia se une al sitio activo, la enzima puede causar que los enlaces se estiren, poniéndolo en un estado de transición inestable. Entonces hagan de cuenta que, aparte de llevar a cabo la forma catalítica, también genera una inestabilidad en los enlaces para poderlo romper. Cambio de forma en la enzima al unirse al sustrato. Bueno, el modelo de llave cerradura de Fischer fue actualizado cuando se descubrió que las enzimas son flexibles y sus sitios activos pueden cambiar o expandirse para acomodarse a sus sustratos, y este cambio de forma se denomina ajuste inducido, que era lo que estamos viendo ahorita. Entonces, el ajuste inducido alinea las cadenas laterales reactivas del sitio activo de la enzima con los sustratos. Entonces, les digo, si el sustrato es parecido al sustrato original con el que está, o para el que está diseñado la enzima a trabajar, pues puede haber cierta flexibilidad, cierta facilidad para poder adaptarse al sitio activo y ser catalizada también. Muchas de las enzimas únicamente se les agrega la terminación asa, y básicamente
se les da el nombre sobre el sustrato con el que trabajan, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos a la ureasa, que trabaja sobre la urea, la arginasa, cataliza la arginina, la hidrólisis de la arginina, y pues algunos otros nombres de enzimas recaen en el tipo de acción que llevan a cabo o su función. Por ejemplo, nos dice aquí que la enzima, la gliceraldehído trasfosfato deshidrogenasa, cataliza la deshidrogenación del gliceraldehído trasfosfato a 3-fosfoglicerato. Entonces, si está deshidrogenando, pues nada más se le agrega la terminación deshidrogenasa, que es lo que está haciendo, o una exoquinasa, que está haciendo, pues agregando grupos fosfatos. Dice, algunas otras enzimas no cumplen esta regla de tener el nombre del sustrato en el que trabajan o la acción que realizan, sino únicamente se les dan o se les dieron nombres, porque en aquel entonces pues no había una regla para nombrarlas y únicamente se les nombraron así. Por ejemplo, ese de la tripsina, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada más, así, simples nombres. Alfa-milasa, beta-milasa, por el objetivo. ¿Qué tipos de enzimas podemos encontrar? Bueno, también dentro de todas las rutas metabólicas se llevan diferentes tipos de reacciones. Entre ellas hay reacciones redox, estamos de acuerdo. Entonces, hay unas enzimas que se denominan oxidorreductasas, que son las que realmente llevan a cabo ese proceso redox en algunas enzimas o en algunos sustratos. Por ejemplo, los NAD, los FAS que se oxidan, que se reducen, que son las monedas de intercambio energético. NAD, FAD, NADP también, entre otros. Transferasas transfieren grupos funcionales de una molécula a otra. Por ejemplo, la quinasa o la exoquinasa, que es la primera que se ve en la glucólisis. La exoquinasa, porque trabaja en una molécula sobre una molécula de 6 carbonos. Quinasa, porque transfiere grupos fosfatos, o sea, utiliza moléculas de ATP. Uno de los fosfatos es transferido a la glucosa y se genera glucosa 6-fosfato, por ejemplo. También tenemos las hidrolasas, la cual pues rompen varios tipos de enlaces, entre ellas los enlaces con hidrógenos o grupos oxidrilo. También tenemos las liasas, nos dice que adicionan grupos funcionales a los dobles enlaces. Las isomerasas convierten los sustratos isómeros unos en otros, y las ligasas o sintasas pues forman diversos tipos de enlaces. Por ejemplo, utilizando el rompimiento del ATP para generar los ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Entre algunas polimerasas, AN polimerasa o ARN polimerasa. Entonces son los tipos de enzimas que podemos encontrar. Les digo, esta es una clasificación, pero pues cada enzima tiene su propio nombre sobre lo que actúa o sobre la forma en que trabaja. Y bueno, ya nomás para terminar, llévense de tarea para mañana. Van a investigar las curvas de crecimiento microbiano de algunos microorganismos. Pueden ser, acuérdense que podemos observar las curvas de crecimiento de la fase lag, la exponencial, la fase estacionaria, la fase de muerte, etc. Ahí nomás para que le den una recordada a las fases de crecimiento microbiano. Y pues ahí continuamos mañana.
Sí, profe, está muy bien.